Incentivo a la producción. Asamblea Nacional Constituyente aprobó creación del conglomerado Agrosur. Objetivo a futuro. Julio Borges afirmó que promoverá presión internacional para garantizar elecciones presidenciales transparentes en Venezuela. Lo calificó de amenaza. Canciller Jorge Arreaza lamentó que partidos de oposición pretendan sancionar a sus miembros por participar en elecciones municipales. Pronunciamiento. Partido Unión y Entendimiento no participará en las elecciones municipales de diciembre. Rechazó críticas. Rectora Tibisaí Lucena aseguró que el CNE garantiza elecciones transparentes y confiables. Evalúan participación. Partido Un Nuevo Tiempo exigió al CNE condiciones para elecciones de alcaldes y de presidente. Atentado. 8 muertos y 12 heridos fue el saldo de un ataque extremista en Nueva York. Rompimiento. Selena Gómez finalizó su relación con The Weeknd. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión, 6:35 de la mañana. Buenos días. Gregorio Rojas y Lirio Pérez, junto al mejor equipo técnico, estamos ya listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los Andes, en el estado Táchira. Sí, allá se genera información en materia de aseo urbano. Es nuestra compañera Marine Glot quien nos tiene el reporte. Hola Marine, buenos días. Hola, buenos días. La Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de San Cristóbal, en el estado Táchira, anunció la normalización de la prestación de recolección de basura luego de permanecer cerrado por varias semanas el vertedero de San Josecito en el municipio Torbes. El ayuntamiento capitalino retomó las rutas y horarios tradicionales de recolección y anunció jornadas de limpieza en plazas y parques de la ciudad. La alcaldía extendió un llamado al Ministerio de Petróleo, pues los camiones compactadores se quedan sin cupo de combustible antes de culminar cada mes y esto afecta enormemente al servicio. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Ahora nos vamos al estado Lara. Allí estudiantes de diferentes casas de estudio exigieron a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano una solución sobre el pasaje estudiantil. Génesis Colmenares nos trae el reporte. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Les informamos que el movimiento estudiantil de distintas universidades protestaron en las afueras de Fontura en la entidad a fin de exigir la exoneración del pasaje de manera inmediata. El vicepresidente del Centro de Estudiantes del Decanato de Economía de la UCLA, Manuel Villavicencio, indicó que hace más de un año se desincorporaron las máquinas que prestaban el servicio del pasaje estudiantil para posteriormente fijar una nueva modalidad de pago que no fue así, por lo que exhortó a Fontura una solución a esta problemática, puesto que hay jóvenes que viven en zonas foráneas que no cuentan con los recursos suficientes para cancelar el servicio. Finalmente, los estudiantes afirmaron que de no obtener una respuesta seguirán en las calles defendiendo los derechos de todos los niveles de educación. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Seguimos ahora en el estado Cojedes. Allá, la información que se produce es en materia de seguridad. Nuestro corresponsal Gregory Brusual nos amplía. Gregory, buenos días. Buenos días. En Cojedes, el director de la Policía Estatal, comisario general Marcos Tulio Aguilar, informó que a fin de fortalecer los 26 cuadrantes de paz, el Instituto Autónomo de Policía ejecuta un proyecto de reparación del parque automotor que contempla repotenciar más de 20 unidades que se encuentran inoperativas para incorporarlas al patrullaje inteligente. Aguilar señaló que las unidades tipo motos, patrullas y bicicletas serán activadas en el marco del operativo Navidades Seguras para brindar un mayor resguardo a la población. El también secretario de Seguridad Ciudadana dio a conocer esta información al ofrecer un balance de acciones positivas ejecutadas por el cuerpo policial, entre las que destacó la detención de al menos 13 personas involucradas en diferentes delitos. Entre ellos mencionó la captura de un sargento activo de la Guardia Nacional involucrado en el robo de una moto y añadió que 42 botellas hurtadas de una licorería fueron incautadas en el municipio Tinaco. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gregory, gracias. Momento de ir ahora al estado Nueva Esparta. Ahí la gobernación de esta entidad sostuvo una reunión con representantes del sector educativo. Y es nuestra compañera Nelmari Salazar quien nos tiene el reporte. Hola Nelmari, buenos días.
buenos días. El nuevo director de Educación de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, Celis Rodríguez, sostuvo un encuentro con el gremio educativo para evaluar el estatus de cumplimiento que rige la situación laboral de los maestros. En dicho encuentro, el Comando Intersindical planteó las debilidades existentes y otros aspectos urgentes para mejorar sus condiciones de trabajo. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Continuamos ahora en los estados Zulia y Miranda. En esos dos estados la información es en materia económica. Establecemos el primer contacto con Noelis Dávila. Noelis, buenos días, adelante. Hola, buenos días. La alcaldesa de Maracaibo, Belín Trejo de Rosales, celebró los trabajos realizados por al menos 50 mujeres emprendedoras, quienes a pesar de la situación país, a su juicio siguen siendo ejemplo de formación y lucha. Muestras de pañales, blusas, accesorios, dulces, pasapalos, cremas y jabones de baño fueron algunas de las muestras realizadas por las féminas. La inversión de la alcaldía de Maracaibo para que estas damas realizaran el curso de formación fue de 60 millones de bolívares. La burgomaestre Zuliana señaló que a través del CIACE, el INSE y FAME buscan reforzar el talento de más mujeres en cualquier actividad que deseen desempeñar, por lo que instó a las amas de casa a formar parte de mujeres emprendedoras. Desde el estado Zulia, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Usuarios de la banca pública y privada en los Altos Mirandinos denunciaron que la escasez de efectivo se ha agudizado durante las últimas semanas. Aseveraron que la situación ha dificultado el desarrollo cotidiano de sus actividades. Informaron que en los cajeros automáticos el límite de retiro son 5.000 bolívares, en tanto en taquilla serían 10.000 bolívares, montos insuficientes, según los usuarios, para la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Sumada a la problemática, detallaron que muchos cajeros quedan fuera de servicio durante los fines de semana. Lamentaron que a pesar de la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario, se ha dificultado el retiro del nuevo papel moneda a través del sistema bancario. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Mérida. Allá, el gobernador de la entidad se reunió con comunidades para canalizar sus solicitudes y mejorar los servicios. Gabriela Gutiérrez nos tiene la información. Gabriela, buenos días. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado Mérida y es que el gobernador Ramón Guevara ya realizó su primera audiencia con la comunidad merideña para escuchar sus planteamientos y necesidades. Guevara informó que estas audiencias le permitirá tener un contacto directo con la comunidad y se estarán realizando de manera continua. En este sentido informó que ya fue activado el plan de recuperación de espacios públicos Preciosa Merideña, que consiste en la recuperación de plazas, parques, fachadas de iglesias, señalización de la ciudad, alumbrado, entre otras acciones. Así lo afirmó también el presidente de la Corporación Merideña de Turismo, Cormetur, José Gregorio Chueco, mediante rueda de prensa efectuada en la Plaza de Mella, la ciudad de Mérida, donde adicionó que también este plan se extenderá por todo el estado con la finalidad de resaltar los espacios emblemáticos de la entidad y poder elevar la actividad turística del estado Mérida. De esta manera, el mandatario regional informó que durante todos los martes estarán abiertas las puertas del Salón del Pueblo, ubicado en el Palacio de Gobierno, para escuchar las necesidades y planteamientos que tenga la comunidad del estado. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la aprobación del conglomerado Agrosur, herramienta con la cual se pretende impulsar la producción de alimentos en el país. La presidenta del órgano constituyente aseguró que esta es una respuesta contundente a la llamada guerra económica. Está así, entonces, la constituyente dando apoyo a una de las leyes que presentó acá el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, como es la ley que crea el conglomerado Agrosur, para el desarrollo agrícola. Venezuela es una potencia agrícola y nosotros, los constituyentes y las constituyentes, estamos llamados a acompañar al jefe de Estado en la conformación y edificar las bases para la Venezuela potencia agrícola. En esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente estuvo presente el vicepresidente sectorial del área económica y ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien en su intervención fue el encargado de presentar este proyecto del Ejecutivo Nacional para proteger la soberanía alimentaria de la nación. En el marco de ese bloqueo se crea esta estructura de Agrosur, que es una especie de empresa matriz capaz de absorber, de aglutinar en su seno, bajo condiciones especialísimas, como lo expresa el proyecto de ley que ustedes han debatido, poder proteger como un manto, como una coraza,
todas esas iniciativas para que puedan gozar las mismas de incentivos, de motivaciones, de atributos, de maquinarias, de equipamiento, y podamos nosotros ir transitando de la seguridad a la soberanía. El vicepresidente del órgano constituyente, Aristóbulo Turiz, resaltó la importancia del impulso del motor agroalimentario para el desarrollo de la producción en el país. El motor agroalimentario es apenas uno de los 15 motores, de manera que la Asamblea va a tener que aprobar muchas leyes y muchos decretos constituyentes en materia económica. Esto es apenas uno, pero que es fundamental. Para alcanzar en ese plan del presidente Maduro, ha diseñado 2 líneas estratégicas que son las que nosotros tenemos que transitar con mucha firmeza, con mucha confianza, con mucha pasión para lograr los 2 objetivos que el presidente ha planteado en esta agenda económica bolivariana. Objetivos priorizados. Primero, la sustitución de importaciones. Los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente aprobaron la conformación por ley de la República del conglomerado Agrosur, que aglutinará a las empresas agrícolas del Estado en un solo consorcio e iniciará funciones cuando sea publicado el texto en Gaceta Oficial. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó que la lucha de la oposición es lograr que la presión internacional en el país genere elecciones presidenciales con unas condiciones distintas. Borges expresó que pondrán un freno a la situación electoral para que se realicen los comicios democráticos que merece Venezuela. El presidente del Parlamento aseguró que en este momento la oposición es mayoría en todo el país y explicó que el plan alternativo es organizarse para crear un liderazgo que lleve adelante el cambio nacional. 8 muertos, 5 de ellos argentinos y 12 heridos dejó un arrollamiento en Manhattan, Nueva York. Autoridades calificaron la situación como un acto extremista. Un sujeto atropelló con su vehículo a varias personas en una pista para ciclistas. De acuerdo a la información preliminar, una camioneta embistió a 15 peatones hasta chocar contra un autobús escolar. El autor del hecho fue identificado como Saifullo Saipov, de 29 años, un residente de Florida proveniente de Uzbekistán. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el suceso como un acto cobarde de terrorismo, mientras que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, afirmó que se trató de un lobo solitario. Acto terrorista, particularmente un acto terrorista cobarde. Ya hemos enfrentado antes este tipo de tragedias y los neoyorquinos no se rendirán ante esta clase de acciones. Tras el incidente, el presidente Donald Trump catalogó al atacante como un enfermo y perturbado. La Cancillería envió sus condolencias tras el atentado terrorista perpetrado en Nueva York este martes. En un comunicado, el gobierno nacional pidió la pronta recuperación de los heridos y el consuelo de los familiares. Pidan que los responsables sean llevados ante la justicia y que el pueblo neoyorquino logre recuperarse pronto de la tragedia. 6:47, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Son las 6:52 de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, lamentó que algunos partidos de la oposición sancionen a sus militantes si participan en las próximas elecciones municipales. A través de Twitter, Arreaza comentó que la Mesa de la Unidad Democrática amenaza a quienes apuestan por la paz. Las organizaciones políticas Primer Justicia, Causa R, Voluntad Popular y Acción Democrática han manifestado que no competirán en los comicios de diciembre. El partido Unión y Entendimiento informó que no participará en las elecciones municipales del mes de diciembre. Consideran que el costo político de participar bajo condiciones es mucho más alto que el de no participar en el corto y mediano plazo. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, destacó que luego de haber consultado con los miembros del partido, las organizaciones y personalidades políticas en cada estado decidieron no presentar la tarjeta de Puente en los comicios municipales. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó críticas de partidos de oposición sobre las condiciones para los próximos comicios de diciembre. A su juicio, son planteamientos imprecisos. Aseguró que el ente electoral siempre ha sido transparente y confiable. Por eso ahora nos sorprenden que nos dicen genéricamente que no existen las condiciones, pero son las mismas condiciones que han existido para otras elecciones en donde algunos han ganado y otros han perdido. Para recordar algunas de ellas,
Nosotros tenemos un registro electoral definitivo que está en las manos de las organizaciones con fines políticos, porque es el mismo del 15 de diciembre. Tendremos, como siempre, fiscales electorales que vigilan la campaña en todo el territorio nacional. Tenemos la observación nacional que siempre hemos tenido, es decir, estamos trabajando y estamos ante un proceso electoral con las mismas condiciones y las mismas garantías que hemos dado para todos los procesos electorales. Informó que 82% de los partidos políticos del país han registrado a sus candidatos vía internet para las elecciones municipales. Recalcó que este miércoles vence el lapso para la inscripción. Quiero decir que hasta el momento las organizaciones políticas a nivel nacional que tienen candidatos y candidatas inscritas en el internet, en el sistema automatizado de postulaciones, son COPEI, el MAS, el MEP, PCB, MP, APC, PPT, UPB, PSUV, Podemos, AP, HORA, UNT, Tupamaro, Nubipa, NCR, Puente, IPP y UPP 89. Estas son las organizaciones con fines políticos que hasta el momento tienen en el internet sus candidatos y candidatas inscritas. La presidenta del Poder Electoral informó que se han reunido con organizaciones con fines políticos para atender una serie de solicitudes que pasarán a discusión. Algunas de ellas fueron restablecer la ubicación original de los centros de votación, establecer un perímetro para puntos de información y garantizar la presencia de testigos. El presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, presentó al Consejo Nacional Electoral un documento con exigencias electorales. A nombre del partido Un Nuevo Tiempo hemos venido hoy al CNE a exigir condiciones, no solo para la elección municipal, sino para el resto de las elecciones que vengan en Venezuela, incluidas las presidenciales. Nuestra vocación es participacionista, estamos evaluando nuestra participación o no en el proceso municipal, pero de estas condiciones que estamos exigiendo dependerá también mucho nuestra participación y de las conversaciones que tenemos con la sociedad civil, con el resto de los partidos, con los líderes en las comunidades, para ver si nuestra tarjeta del Partido Un Nuevo Tiempo es útil en este proceso o no lo es. Márquez informó que el partido fijará una posición que será anunciada al país este miércoles. El también diputado a la Asamblea Nacional considera que la Mesa de la Unidad Democrática debe prepararse para la elección presidencial y por eso debe plantear un debate para definir la estrategia que utilizarán. Hacemos una nueva pausa. 6:56 y regresamos con más información. Siete y 22 minutos de la mañana, continuamos. El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, anunció que acudirá a tribunales nacionales e instancias internacionales para denunciar que no se permitió a un gobernador electo ejercer su cargo. Guanipa reiteró que la voluntad del electorado del Estado Zulia fue irrespetada con la declaración de vacante absoluta del Consejo Legislativo y la repetición de elecciones en esa entidad. Queremos agotar esa vía jurisdiccional en el Estado Zulia. Vamos a ir también a distintas instancias internacionales, no solo instancias judiciales, sino también vamos a instancias políticas, a foros políticos internacionales para denunciar algo totalmente nunca visto en este país, que un gobernador electo por el pueblo, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, no ha podido ejercer su cargo. Agregó que se suma al proceso de reestructuración de la Mesa de la Unidad y abogó por el logro de mejores condiciones electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña el constituyente Eduardo Piñate, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya él está listo para conversar con nosotros. Eso va a ser al regreso. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy recibimos en entrevista a Venevisión a Eduardo Piñate. Él es constituyente y además presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es su opinión sobre la postura que han asumido algunos partidos de no participar en estas elecciones, argumentando que en estas condiciones no puede irse a un nuevo proceso comicial en Venezuela? Yo creo que es un grave error
¿no? De esos partidos no participar en las elecciones. Además, tiene que ver también con una conducta, digamos, incoherente, políticamente hablando. No participo en la constituyente, participo en las de gobernadores, no participo o no participan en las de alcaldes y o alcaldesas. Es decir, no habían condiciones supuestamente para la constituyente porque no había garantía de que convocáramos a se convocaran a las elecciones de gobernadores. Convocamos a las elecciones de gobernadores, allí se habían condiciones, participaron, ganaron 5 gobernaciones y ahora señalan que no hay condiciones. Yo creo que es una conducta, eso tiene que ver con las incoherencias políticas de quien no tiene un proyecto claro, y yo creo que la oposición no tiene un proyecto que sea de ellos, propio, que responda a las necesidades del país o a las demandas del desarrollo nacional, sino que responde a los intereses de las transnacionales, a los intereses extranjeros, a los intereses de la élite dominante en los Estados Unidos. De modo que creo que es un grave error desde el punto de vista de quienes se dicen democráticos, ¿no? Yo creo que eso se corresponde también cuando no vas a unas elecciones, cuando renuncias a la vía electoral es porque tienes un plan, ¿no? Y eso está correspondiendo con la existencia de otro plan que no surgió ahora, que lo han venido teniendo todo este tiempo y lo hemos derrotado todo este tiempo, que es el plan de la violencia, la insurrección, del terrorismo. Creo que están en muy malas condiciones. Las divisiones que hay internas, las distintas visiones que ahí operan, bueno, ha hecho que un sector, digamos, haya dicho que va a participar. Hay partidos enteros de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que han dicho que van a participar. Dirigentes de algunos partidos, sobre todo en los estados y en los municipios de base, van a participar independientemente de lo que digan esas direcciones, porque el otro elemento, y con esto te cierro la pregunta, es que esa dirigencia fundamental de la derecha venezolana está absolutamente, profundamente desprestigiada, profundamente devaluada, y no convoca a lo que pudiéramos llamar las bases de la oposición venezolana. ¿El PSV está listo para medirse en esas 335 alcaldías en la alianza perfecta del llamado Gran Polo Patriótico? Nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos tiempo preparándonos para esta coyuntura electoral y hemos dado demostraciones de la preparación que tenemos. No solo el PSV, los partidos del Gran Polo Patriótico, esa creación, digamos, esa formulación que hizo el presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente, que fue la maquinaria 4x4, ya se ha aprobado en 2 procesos electorales, el de la Constituyente y el de gobernadores, y ha demostrado su eficacia desde el punto de vista de la movilización electoral. En ese sentido, estamos listos, que estamos procurando que esa alianza perfecta se dé en los 335 municipios del país. Bueno, hay discusiones en este momento terminando de resolver ese tema, porque hoy es el día hasta hoy, a las 12 de la noche son las postulaciones. ¿Alcalde electo deberá también juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, obviamente. La Asamblea Nacional Constituyente hoy es el órgano digamos, que está impulsando todo este proceso yo diría, de normalización de la vida de estabilización de la vida institucional del país, y por supuesto está planteado eso en este momento. ¿Qué pasa con la voluntad que expresaron los electores zulianos ahora que se van a repetir los comicios en esa entidad? Porque Guanipa no quiso ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y otra pregunta, ¿ya ustedes tienen su ficha para esas elecciones? Quien violó la voluntad de esa mayoría del pueblo zuliano que votó por él fue el propio Juan Pablo Guanipa y su partido. De 23 gobernadores, 22 acudieron a la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo gobernadores de la oposición. Juan Pablo Guanipa no acudió a juramentarse ante el CNE, ante la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, que era un requisito fundamental que está establecido así en el decreto de juramentación de las gobernaciones que estaba planteada en las bases de estos comicios y se había advertido. De modo que no hay violación, por eso es que vamos a un proceso electoral ahora, una repetición de esas elecciones. Y con relación a si tenemos candidatos, sí hay candidatos para eso. ¿Tenemos nombres ya? Sí, pero se va a anunciar en el día de hoy, en su momento, hoy, mañana, lo anunciaremos.
Porque sin confirmación oficial se habla mucho de un adelanto de elecciones presidenciales quizá para el primer trimestre del año que viene. Hay una suerte de especulación con eso, ¿no? Yo realmente no pudiera confirmarlo, no puedo confirmar que exista esa voluntad. Nosotros no lo hemos debatido, por lo menos, un adelanto de las elecciones. Algún sector de la oposición ha dicho, creo que fue Causa R en primer lugar, quien dijo que tenían que prepararse para unas elecciones, a un posible adelanto de las elecciones. Creo que tiene que ver con especulaciones de ese tipo. Por ahí por ahí surge ese comentario o esa especulación que existe en este momento. Ahora sí, vamos a hablar en su carácter de presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, que se vendió como la solución que traería la paz y que traería mejoras económicas. Justamente la presidenta Delcy Rodríguez hablaba de la necesidad de que comience a producir resultados concretos, palpables, que el venezolano sienta que hay un cambio positivo para la economía. Esas leyes, las 8 que presentó el presidente Maduro en septiembre, que ya comenzaron a debatirse, ¿qué van a producir? Las leyes que presentó el presidente Maduro el día 7 de septiembre, creo que fue las 8 leyes que presentó la Asamblea Nacional Constituyente, apuntan buena parte de ellas a seguir sentando las bases para el desarrollo, para el impulso del modelo de la economía productiva, lo que llamó en las bases comiciales el modelo productivo postpetrolero. ¿Okay? Modelo productivo basado en la agenda económica bolivariana, en los objetivos del Plan de la Patria. Buena parte de esas leyes apuntan hacia allá. La ley que aprobamos ayer, que es la ley que crea el consorcio agroalimentario Agrosur, va en ese sentido. Igual que otras leyes, orientadas otras a facilitar la captación de divisas, la inversión para captar divisas al país, y hay otras que apuntan hacia, digamos, los elementos de orden coyuntural, como el caso de la ley del Plan 50, el caso de la ley de los CLAP, que en el caso de la ley de los CLAP tiene elementos de orden coyuntural, pero también tiene elementos de orden estructural, porque tiene que ver con la participación del poder popular en todo este proceso económico, ¿no? Entonces, apunta en ese sentido. Por otro lado, nosotros, y lo decía la presidenta de la Asamblea Constituyente, tenemos que abordar otras leyes que no necesariamente son las que presentan, no son leyes nuevas, son leyes que existen y que nosotros tenemos que abordar su reforma en algunos aspectos. Hemos hablado, por ejemplo, de la ley de precios justos, hemos hablado de la ley antimonopolio, hemos hablado de la ley contra los ilícitos cambiarios, entre otras, que nos permitirán también, que favorecen la lucha contra los elementos de la guerra económica, que hoy sobre todo están afectando duramente el salario de los trabajadores y el ingreso de la familia venezolana, como el tema de esta especulación de precios. ¿Qué se va a hacer para reducir la inflación, para, como usted dice, fomentar esa inversión extranjera cuando el DICOM no ha adjudicado divisas desde hace aproximadamente un mes, así lo denuncia el sector privado, y con qué expectativas nace ese consorcio Agrosur cuando los productores, sobre todo los agrupados en FEDENAGA, afirman que Agroisleña fue un fracaso y que no hay insumos para poder levantar el campo? Fíjate, con relación al tema de la inflación se derrota con producción. Ahora, nosotros para elevar la producción del país, el fortalecimiento de las fuerzas productivas, las capacidades productivas nacionales, eso es un proceso entre mediano y largo plazo, que implica una gran inversión. Por eso, leyes que ha planteado el presidente Maduro, como la ley de promoción y protección de inversiones, la ley el nuevo marco tributario para el arco minero del Orinoco, entre otras, la ley de impuestos a los grandes patrimonios, que están planteadas dentro de las 8 leyes que planteó el presidente, apuntan a ese tema, fortalecer la captación de divisas por la vía tributaria. Hay otras vías, ¿ok? Sobre todo la elevación de la producción no petrolera para la exportación y obviamente los ingresos petroleros, que aunque han mermado, este país va a ser petrolero por mucho tiempo. Eso no quiere decir, la superación del rentismo no quiere decir que no exista la producción petrolera, ¿ok? Entonces, por ahí va ese elemento. Por otro lado, hay elementos de control que desde el Estado, junto con la Asamblea Constituyente, es decir, la tríada Asamblea Constituyente, Gobierno Revolucionario y Poder Popular, tenemos que seguir impulsando. Y algunos elementos de eso comienzan a ser experimentados, hay experiencias en eso. Hay una batalla ahorita por el precio de la carne, por ejemplo, ¿ok? Bueno, los especuladores de siempre quieren seguir poniendo los precios como ellos les da la gana, sin ninguna relación con los costos reales de producción,
Y el Estado, en este caso a través de la SUNDE, está intentando, avanza en una regulación de precios. Ha traído consecuencias. Oye, pero bueno, tenemos que dar la batalla en ese terreno, pudiéramos hablar de otros rubros. Pero en todo caso, está el gobierno, el Ejecutivo, está avanzando en la discusión de los precios acordados sobre lo que se llama el Plan 50. La Asamblea le corresponde, a la Asamblea Constituyente, aprobar la ley, ¿ok? Pero se avanza por otro lado. Es decir, a nosotros no nos corresponden las acciones administrativas de ese tipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, se avanza en los dos sentidos. Y por eso digo que hay leyes actuales que tenemos que reformar, como la ley de precios justos y las otras que te nombré, porque eso implica atacar otros productos fuera de ese Plan 50. Lo de Agrosur. Agrosur lo que busca es articular un conjunto de fuerzas, empresas, organizaciones, unidades productivas del poder popular, todo eso que existe del sector público y privado, en una sola entidad. Concentrar toda esa fuerza que en este momento está dispersa en ministerios, instituciones, etcétera, que restan eficacia al desarrollo de del proceso productivo agrícola para la soberanía agroalimentaria, lo que busca es concentrar esa fuerza. El tiempo se agotó, pero ¿vienen puertas a un nuevo incremento salarial? Se ha hablado de eso, pero yo realmente no pudiera confirmarlo. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Eduardo Piñate, constituyente y además presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Quedamos contigo, Gregorio. Lirio, y así ponemos punto final también a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Quedan con Primer Contacto y Elizabeth Márquez, que seguirá con ustedes en los últimos 20 minutos del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.